vamos a explicar cómo poder deshuesar un jamón por completo. Bien, antes de empezar a deshuesar y a enseñaros cómo podríais hacerlo en casa, deshuesar un jamón completamente, dos pequeñas cosas. Lo único que vamos a necesitar es un cuchillo como este, con una hoja no muy larga, y también necesitaremos unos guantes. Yo voy a, en este caso, utilizar unos guantes de algodón para evitar cortes si se me escapa y me doy en la mano. Pero algo muy importante es que tenéis que tener en cuenta que cuando se hacen este tipo de trabajos, los profesionales utilizan unos guantes que son de malla, ¿vale? De cota de malla. Os pondré una foto para que veáis cómo son. Incluso también hay algunos que cubren hasta media caña, todo el antebrazo. Así que tened siempre mucho cuidado cuando hagáis todo este tipo de manipulaciones. Recordad que los profesionales disponen de material EPI, equipo de protección individual, que garantiza que su integridad física no corra peligro. Así pues, en este vídeo lo que voy a hacer va a ser explicaros paso a paso, detenidamente, cómo se puede deshuesar un jamón completo. Así que sin más dilación, vamos allá. Bien, el primer paso, poner los guantes. Bien. Recordad, un cuchillo de unos 4 dedos de hoja, ¿vale? Y con una puntita bastante afilada. Bien, el primer paso sería quitar el hueso, ¿vale? De todas formas, recordad que en el canal tenéis un vídeo en el que quito simplemente este hueso y lo explicamos bien. Pero en este vídeo vamos a quitar todo el hueso, lo que es la articulación, ¿vale? Entre la cadera y lo que es la pierna. Por lo tanto, aquí es donde debemos empezar el primer corte. Y tendremos que hacer un corte hasta llegar hasta aquí. ¿De acuerdo? Ya teníamos marcado lo que es esta parte del hueso. Cuando lleguemos aquí habremos topado el hueso, porque el hueso hace otra pequeña abertura. Entonces con la punta rodeamos todo lo que es el hueso, hasta que lleguemos a este. Pasamos el cuchillo por debajo de esta parte. Unimos este primer corte con el segundo. Ya tendríamos hecha, digamos, el recorrido de todo el hueso. Mi consejo es que despeguéis esto de aquí y que hagáis palanca para poder descubrir el resto del hueso. Utilizamos esta mano para hacer presión, descubrir y poder meter el hueso aquí y poder despegar el tendón que une este hueso a esa bola. Y ir marcando poco a poco hasta que vaya desprendiendo. A la misma vez hacéis fuerza con esta mano para que se pueda abrir y podáis meter el cuchillo por aquí debajo. Ya lo tendríamos. Vale, para quitar este hueso que queda, hay mucha gente que hace varias cosas. Podéis dar un corte si tenéis o disponéis de una sierra, más o menos por aquí, ¿vale? Y llegando aquí, lo único que habría que hacer es desprender esta carne y al llegar aquí, la pata saldría. Solo nos quedaría lo que sería la tibia, ¿no? O esta, digamos, esto que es como una especie de caña muy fina, más la bola. Haríamos un corte por aquí más o menos. Esto sería el codillo. Y nos vendríamos pegados al hueso hasta por aquí más o menos. Bueno, y quitamos este hueso de aquí, que sería la rótula. Abrimos por esta parte. Ya teníamos la pierna fuera. Ahora tocaría la parte central. Para la parte central os recomiendo que si podéis le deis un corte y saquéis la punta si queréis no perforar tanto a la hora de punzar por la punta. Si queréis dejarlo en una sola pieza, pues no se la quitéis. Yo se la voy a quitar por comodidad, ¿vale?
caso es de rodear todo lo que viene siendo el hueso por esta parte, ¿vale? Y marcarlo. Y luego marcarlo por esta otra parte, todo el hueso, y con el fin de unir por las dos partes para poder darle alguna vuelta y sacarlo. Y tendríamos el hueso fuera. Con esto ya tendríamos el jamón deshuesado. Bueno, y listo. Como podéis comprobar, deshuesar un jamón no es muy difícil. Simplemente es practicar y saber por dónde van los huesos. Es una forma de deshuesar, pero actualmente se puede deshuesar de muchas maneras, ¿vale? Se puede sacar todo esto en una pieza. Con respecto a lo demás, pues hombre, profesionalmente hay muchas más herramientas que facilitan esta labor, pero si queréis hacerlo en casa o estáis empezando o sois cortadores y queréis saber cómo funciona el tema de deshuesar un jamón, pues simplemente dejadme cualquier duda en los comentarios y aclararemos en el canal cualquiera de las circunstancias que os puedan presentar en el día a día en vuestro trabajo, o saber alguna cosita más respecto a cómo se deshuesa, pues simplemente dejadmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado cómo hemos deshuesado por completo un jamón. Recordad, no lo dudéis, suscribís al canal para estar al tanto de todos mis vídeos, darle al like, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!